185.000 soldados. Un solo mensajero celestial. ¿Qué sucedió realmente en las sombras del campamento asirio? Jerusalén, año 701 a.C. El rey Ezequías y su pueblo están atrapados entre las murallas de la ciudad y el ejército más poderoso de la tierra, los asirios, comandados por el despiadado Sennacherib. Sus máquinas de guerra están listas. Sus soldados, sedientos de sangre. La caída de la ciudad es inminente. Pero en medio de la oscuridad, algo se mueve. Un secreto mortal acecha entre las tiendas asirias. Un silencio sobrenatural se extiende. Y cuando amanece, el panorama es aterrador. 185.000 guerreros yacen muertos, sin una sola herida, sin una sola explicación humana posible. ¿Qué fuerza invisible arrasó con el ejército más temido del mundo? ¿Cómo un solo ángel cambió el curso de la historia en una sola noche? Imagina por un momento que Jerusalén hubiera caído esa noche, que el ángel del Señor no hubiera descendido. Hoy no estaríamos hablando de un milagro, sino de otra ciudad arrasada por la crueldad asiria, perdida para siempre en las arenas del tiempo. Pero esa no fue la historia. En medio de la oscuridad, cuando todo parecía perdido, el cielo intervino. Un solo ángel bastó para cambiar el destino de una nación. ¿Qué podría hacer Dios en tu vida si, como Ezequías, decides confiar contra toda desesperanza? El asedio y la oración desesperada. Dentro de las murallas de Jerusalén, el aire olía a miedo y esperanza mezclados. El rey Ezequías, con las manos temblorosas, extendió ante el altar del templo la carta de burlas que Sennacherib había enviado, palabras llenas de arrogancia que desafiaban al mismísimo Dios de Israel. Los generales judíos miraban al horizonte con rostros sombríos. Sabían que ningún ejército humano podría resistir el poder asirio. Las máquinas de guerra enemigas, torres de asalto y arietes gigantes, se alzaban como monstruos listos para devorar la ciudad. En las calles, madres abrazaban a sus hijos mientras los ancianos murmuraban salmos ancestrales. El profeta Isaías, con su barba blanca y mirada penetrante, se abrió paso entre la multitud, llevando un mensaje que cambiaría todo. Así dice el Señor, no temas sus palabras, pondré mi espíritu en él y caerá por la espada. Mientras tanto, en el campamento asirio, la arrogancia llegaba a su punto máximo. Los soldados bebían y reían, seguros de su victoria. Pero un viejo consejero, testigo de muchas batallas, miraba al cielo con inquietud. Algo en el aire le decía que esta noche sería diferente, que fuerzas más allá de su comprensión estaban por entrar en juego, y mientras la ciudad oraba y los enemigos se burlaban, en el mundo invisible, el ángel del Señor afilaba su espada de fuego, preparándose para escribir la historia de una manera que nadie podría olvidar. La intervención sobrenatural. La luna se escondió tras las nubes como si no quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. Un silencio antinatural cayó sobre el campamento asirio, interrumpido solo por el crujir ocasional de las antorchas. De pronto, los perros comenzaron a aullar desesperadamente, los caballos relinchaban y pateaban el suelo con un terror nunca antes visto. Algo invisible se movía entre las tiendas. Los primeros en caer fueron los centinelas, sus cuerpos se desplomaron sin un solo grito, como si alguien hubiera apagado su vida en un instante. La muerte avanzaba en oleadas silenciosas, fila tras fila de soldados caían sin explicación, sin heridas, sin lucha. En la tienda real, Sennacherib sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El vino se le derramó de la copa mientras sus manos temblaban sin control. Afuera, el caos se apoderaba de lo que quedaba de su ejército. Hombres fuertes y valientes gritaban como niños ante lo inexplicable. Algunos corrían hacia la oscuridad solo para caer muertos a los pocos pasos. En Jerusalén, los vigías en las murallas observaban incrédulos como las antorchas del campamento enemigo se apagaban una tras otra, como luces extinguidas por una mano gigantesca. El ángel del Señor había cumplido su misión. 185.000 soldados yacían sin vida cuando el sol comenzó a asomar. Un ejército entero derrotado sin que un solo judío levantara su espada. El milagro más grande de la historia acababa de ocurrir. La noche que cambió la historia. La oscuridad envolvía a Jerusalén como un manto pesado. La ciudad aguardaba con el corazón en vilo mientras las sombras del campamento asirio crecían amenazantes bajo el cielo estrellado. Era el año 701 a.C., y el rey Ezequías, con los ojos clavados en el horizonte, sabía que el amanecer podría traer consigo la destrucción o un milagro. Los muros de la ciudad temblaban ante el eco de los tambores de guerra. 185.000 soldados, la fuerza más letal de su tiempo, se preparaban para arrasar el último bastión de Judá. Sennacherib, el orgulloso rey asirio, había jurado borrar Jerusalén del mapa. Sus palabras resonaban como un trueno. Ningún dios ha salvado a mis enemigos. ¿Por qué el tuyo sería diferente?
pero a las alturas, más allá de lo que los ojos humanos podían ver, algo se movía, una presencia poderosa, el ángel del Señor. Listo para ejecutar un juicio divino, esa noche, mientras los asirios celebraban su victoria anticipada, el destino tejía un giro inesperado, una intervención sobrenatural que dejaría al ejército más temido de la tierra reducido a silencio. Esta es la historia de cómo una sola oración, una fe inquebrantable y un acto de Dios cambiaron el curso de la historia para siempre, una noche donde lo imposible se hizo realidad. El amanecer de un milagro. El sol ascendió lentamente sobre Jerusalén, iluminando una escena que nadie podía creer, donde horas antes se extendía un ejército imponente, ahora solo había silencio y cuerpos sin vida. Los primeros rayos de luz revelaron miles de soldados asirios caídos en sus posiciones, algunos aún con expresiones de confusión congeladas en sus rostros, como si la muerte los hubiera sorprendido en medio de un pensamiento. En las murallas, los centinelas de Jerusalén se frotaban los ojos, incapaces de procesar lo que veían. El rey Ezequías, alertado por los gritos de asombro, subió a la torre más alta y allí, con lágrimas en los ojos, comprendió que su oración había sido respondida de la manera más extraordinaria. Mientras tanto, en el campamento enemigo, los pocos sobrevivientes corrían despavoridos, arrastrando consigo a un Senaquerib irreconocible. Su rostro antes lleno de orgullo ahora mostraba puro terror. Los mismos hombres que habían burlado al Dios de Israel ahora gemían mientras huían, dejando atrás armas, tesoros y hasta sus propias capas en su desesperación por escapar. En la ciudad, las puertas se abrieron y el pueblo salió cautelosamente, tocando los cuerpos sin vida como para confirmar que no era un sueño. Pronto los gritos de incredulidad se transformaron en cantos de alabanza, madres levantaban a sus hijos para que vieran el poder de Dios. Ancianos caían de rodillas agradeciendo. El milagro era tan real como la mañana que amanecía sobre ellos. Jerusalén estaba salvada, no por espadas ni estrategias humanas, sino por la mano invisible de lo divino. El legado del juicio divino. La noticia del milagro se extendió como fuego en el desierto. Mensajeros corrían de ciudad en ciudad llevando la increíble historia. Reinos vecinos que antes temblaban ante Asiria ahora miraban a Jerusalén con nuevo respeto. El nombre de Ezequías era pronunciado con reverencia, mientras el de Senaquerib se convertía en sinónimo de derrota humillante. En las calles de Jerusalén, los niños jugaban a ser ángeles exterminadores, corriendo entre pilares de piedra mientras agitaban espadas imaginarias. Los sacerdotes registraban cada detalle en pergaminos sagrados, asegurándose de que ninguna generación futura olvidaría lo ocurrido. Mientras tanto, en Nínive, Senaquerib intentaba borrar la vergüenza con nuevas campañas militares, pero su destino ya estaba escrito. Años después, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinarían, cumpliendo así la profecía que había despreciado. El imperio asirio nunca se recuperó completamente de aquella noche, comenzando un lento declive que cambiaría el mapa del mundo antiguo. En Jerusalén, el templo resonaba con nuevos cánticos, salmos compuestos para celebrar la victoria divina. Ezequías ordenó excavar el famoso túnel que llevaría agua a la ciudad, un proyecto ambicioso que demostraba su fe en un futuro que ahora parecía asegurado. El milagro de aquella noche no solo había salvado una ciudad, había cambiado el curso de la historia, demostrando que cuando el orgullo humano llega a su punto más alto, el cielo responde de maneras que nadie puede anticipar. La eterna lección de fe. Siglos han pasado desde aquella noche milagrosa, pero su eco sigue vibrando en los corazones de quienes escuchan esta historia. Jerusalén fue destruida y reconstruida, imperios nacieron y cayeron, pero el relato del ángel que venció a un ejército permanece intacto, grabado no solo en antiguos pergaminos, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Arqueólogos descubrieron las inscripciones de Senaquerib donde narra sus campañas, pero curiosamente omite detalles sobre Jerusalén, como si algo lo hubiera detenido. El túnel de Ezequías sigue llevando agua hoy, un testimonio silencioso de aquel rey que confió contra toda esperanza. En nuestras vidas modernas, llenas de tecnología y escepticismo, esta historia nos confronta con preguntas profundas. ¿Existen fuerzas más allá de nuestra comprensión? ¿Qué sucede cuando la fe se enfrenta a lo imposible? ¿Por qué algunos milagros quedan registrados para la eternidad? El mensaje es claro: cuando todo parece perdido, cuando los ejércitos del mundo se alzan contra ti, cuando la lógica dice que es el fin, recuerda Jerusalén, recuerda que en la oscuridad más profunda, el cielo puede estar preparando su respuesta. Esta no es solo una historia del pasado, es una invitación a creer que lo extraordinario sigue siendo posible hoy, que las batallas que enfrentamos pueden tener soluciones que ni siquiera imaginamos. El mismo Dios que envió a su ángel aquella noche, sigue escribiendo historias de esperanza para quienes, como Ezequías, se atreven a confiar contra toda evidencia.